Bueno, la verdad que muy ilusionados de afrontar esta temporada. La verdad que vino mucha gente joven con muchas ganas de demostrar. Yo creo que se vio un buen langreo esta pretemporada, quitando la espinita que tuvimos el sábado en la semifinal de la Copa, pero bueno, hay mucho trabajo atrás, hay mucha carga, mucho trabajo físico para afrontar esta temporada y muy ilusionados de que pueda llegar el sábado y empezar la Liga con buen pie. Bueno, yo creo que perder nunca viene bien, pero bueno, en este caso pues al final pues afrontar una derrota y quedar fuera de una final pues a nadie nos gusta. Entonces bueno, todos yo creo que vamos a apretar un poquito más, aunque vamos con el pie de acelerador desde el primer día. Yo creo que todo el cuerpo técnico, toda la plantilla pues tenemos puesta mucha ilusión esta temporada, tenemos mucha gana, como te decía, y muy ilusionados de que llegue al sábado y rearcirnos un poco del partido del sábado e intentar hacer lo mejor posible el primer partido de Liga. Nada, pues la verdad que muy bien. Hay gente que viene de estar ya bastantes años en la categoría, gente contrastada que incluso bueno, pues jugó en buenos equipos a la categoría, y luego también gente joven que viene a demostrar que está capacitada para jugar en esta categoría más arriba. Yo creo que hay una muy buena plantilla, donde hay una plantilla muy compensada porque yo creo que todos los puestos están bien ocupados con varios futbolistas. Entonces yo creo que tenemos muy buena plantilla y, como te decía, estamos muy ilusionados porque creemos que puede ser un buen año, pero eso, todos juntos y apretando desde el primer día. Bueno, tiene gente veterana, gente que también que lleva tiempo en el club, y aparte bueno, se reforzó bastante bien. Y bueno, los que llevamos tiempo aquí sabemos, y los que llevamos tiempo en la categoría, que ir a Guijuelo pues es un campo muy complicado, donde bueno, cuesta adaptarse un poco al campo, donde ellos compiten muy bien. Ya lo vimos el año pasado que en casa, cómo fue el partido allí, y durante el año cómo estuvo el Guijuelo en su casa. Entonces bueno, tenemos que ir sabiendo las pautas que tenemos, las cosas claras y a qué vamos. Y está claro que vamos a ir a ganar, que vamos a ir por los 3 puntos y que queremos empezar la Liga de la mejor manera posible, porque ya vimos el año pasado cómo nos costó arrancar, lo que sufrimos las primeras jornadas, y luego pues al final pues todo esto fue un cúmulo que al final acabó saliendo bien, pero hay que empezar bien, porque al final cuanto mejor empieces pues vas dándole todo un poquito más de cara. Entonces sabemos que el partido del sábado es muy importante y queremos traer los 3 puntos. Sí, al final sabemos quiénes somos y dónde estamos, y que nos cuesta. Al final estamos muy ilusionados con hacer las cosas muy bien, pero vamos a ir pasito a pasito. El primer objetivo tiene que ser, por supuesto, la permanencia, pero bueno, hay que ir paso a paso. No queremos vivirlo del año pasado. Al final sí es muy bonito salvarse a última hora, y como lo hicimos después de estar sufriendo casi todo el año, pero bueno, al final las cosas, si vas trabajando desde el primer día pues y vas sacando resultados, pues es mucho más fácil luego encadenar victorias y que no te vayan pesando tantos partidos. Entonces tenemos que afrontar el partido del sábado como lo que es el primer partido de Liga. Todos tenemos muchas ganas, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible, y sabiendo que empezar bien pues nos da muchas alas y nos da mucha confianza para los partidos que vengan.